Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es... El punto sobre la historia. Pedalear por la calle de San Bernardo es pasear por una parte de la historia de Madrid. En tiempos de los Austrias esta era la calle de Fuencarral Baja, porque de aquí salía el camino a Fuencarral y Alcobendas. Más tarde se llamó calle de los Convalecientes de San Bernardo, porque en tiempos de Felipe IV había un viejo hospital y hoy sencillamente la llamamos calle de San Bernardo. San Bernardo, no Bernardos, que para eso hace falta ir por la calle Alcalá y llevarlos apoyados en la cadera. ¡Empezamos! San Bernardo es un punto. Este es el edificio Carrión, coronado por uno de los emblemas de la Gran Vía, el cartel de Sueps, que lleva aquí desde 1969. Y sigue aquí gracias a un indulto administrativo, porque hay una legislación que prohíbe este tipo de carteles en edificios. Esta joyita fue perdonada junto con otros grandes clásicos, como el cartel del tío Pepe de la Puerta del Sol o el toro de Osborne de las carreteras de España. Pero, ¿quién es el señor Sueps? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿O a qué dedica el tiempo libre? Todo empezó con un alemán llamado Jacob Suep, sin S, que en el siglo XVIII inventó el agua carbonatada y creó un imperio comercial. Suep inventó el primer refresco carbonatado de limón y empezó con tan buen pie que el rey inglés Guillermo IV apadrinó la bebida. En 1870, Sueps patentó la tónica, una mezcla de limón, soda y quinina. Triunfó entre los militares ingleses destinados a la India como remedio para la malaria. En 1912, un comercial de la empresa se llevó la bebida a Nueva York. Y va el tío y se monta en el Titanic. El tipo se salvó milagrosamente y la botella de muestra que llevaba en el Titanic se rescató 100 años después en perfectas condiciones. Ya todo esto, tío, qué sed, ¿no? Pues ya te digo. Madrid es un punto. Esta es la Plaza de Soledad Torres Acosta, más conocida como Plaza de la Luna, un lugar que es una puerta de entrada a la Umbrasfera. Ya, vais a pensar que estamos chalaos, que podría ser, pero no, esta es la obra del artista Eames Demetrios, autoproclamado geógrafo interdimensional. Esta placa es una de las 80 que Eames ha ido colocando por todo el mundo y que nos van contando las historias de un universo paralelo. Para que lo entendamos, si es que hay algo que entender. Esto es como ir cazando Pokémones, pero en plan reticulín. En esta placa, entre otras cosas, se cuenta la historia de Nobunaga Bentreven, que hizo una parada aquí mismo antes de entrar en la Umbrasfera. Si os interesa esta historia, en España hay otras dos placas, una en un pueblecito de Soria y otra en Pedraza, Segovia. Así que si vais por allí, comeros un corderito ¡a nuestra salud! El punto sobre la historia.
Calle desengaño, corazón perdido, sangra por un caño de sombra y de olvido. Bueno, maestra Sabina, un saludo y nuestras disculpas. Vamos a contaros el porqué del triste nombre de esta calle, la calle Desengaño. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII había aquí dos hombres batiéndose en un duelo a muerte. El caballero de Gracia, el de la calle, contra un tal Vespasiano de Gonzaga. En el momento cumbre se cruzó un zorro y detrás del zorro una mujer con el rostro velado. Vamos, lo normal. Dijeron, che, espérate, quieto parado. ¿Tú has visto eso, tío? Así que se dejaron de duelos y fueron detrás de esa locaza a ver quién era. Cuando por fin la alcanzaron, descubrieron que la buena mujer era un cadáver. Así que los dos dijeron, ¡qué desengaño! Claro que eso no explica por qué una señora iba corriendo detrás de un zorro como una loca. El punto sobre la historia. Podía haberos invitado a mi trabajo esencial, que es el de robar coches de lujo por la noche, pero yo prefiero que vengáis aquí al Teatro Lara, porque esto es cultura, porque el Teatro Lara tiene historia. ¿Por qué se llama Teatro Lara? Por la canción del Doctor Cibago. ¡Ey! No. Mira, se llama Teatro Lara porque esto lo construyó un carnicero, ¿vale? Y le llamaban el carnicero de Antón Martín. Este señor era muy listo, se hizo a sí mismo. En la guerra de los carlistas, sobre todo con el ejército liberal, se hizo abastecedor, es decir, hizo abastecerle, supongo que de carne y de todo esto, le hizo su dinerito. De ese dinerito, al poco tiempo, le dieron la contrata de la basura de Madrid, de la limpieza de Madrid, y se hizo muy, muy rico. Pero eso no era suficiente. Alguien le dijo, construye un teatro. Si construyes un teatro, pasarás a la posteridad. Esto fue hace 136 años. Al Teatro de Lara le llamaban La Bombonera, por muchas razones. Primero, porque parecía una caja de bombones, ¿no? Era una preciosidad verlo. Y segundo, porque fue una imitación de un teatro parisino, Le Palais Royal, el Palacio Real. Y entonces este tío, como era tan rico, dice, pues yo me voy a París, cojo esto, lo imito y me lo traigo aquí. Y eso es lo que hizo. La hija, cuando murió, ella sí que era altruista, ¿no? No siguió un poco los pasos de su padre, sino quería ceder este teatro y los terrenos, quería tirarlo y tal, para que una gente, no sé exactamente si eran unas familias necesitadas o súper mega ricas, querían hacer pisos. Menos mal que las autoridades de aquella época lo impidieron. Tenían un palco, era el Palco Royal, el palco de los reyes, en la época de Alfonso XII y Alfonso XIII, y entonces venían aquí. Aquí han estado la aristocracia española desde el siglo XIX. Hay una historia, una historieta, una fábula en la cual dicen que la actriz, esa genial actriz llamada Lola Membrives, habita aquí. Y se oyen ruidos por ahí, por la noche. Dicen que aparece de vez en cuando Lola Membrives. Vamos a felicitar a este teatro de 136 años. Y que cumplas muchos más. El punto sobre la historia. Invitaba a venir aquí, la Plaza Carlos Cambronero, al lado de la calle El Pet, porque en el año 1807 más o menos había una escuela, la escuela de Pestalozzi. Pestalozzi fue un revolucionario de la educación. Era un suizo que estableció un método en el que llegó a decir cosas tan novedosas en la época como hay que hacer deporte, no hay que pegar a los niños y además tenemos que motivarles. Tenemos que hacer que ellos vayan aprendiendo. Bueno, este señor era Pestalozzi. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. El rey Carlos IV, su valido Godoy, que era mucho más interesante de lo que dijeron después sus detractores,
invitan a Pestalozzi a hacer aquí una escuela. Pero no para que vaya cualquiera, no, para que vayan hijos de militares, para que vayan los hijos de la nobleza, es decir, lo más granado de la época. Godoy quería ir cambiando España. Aquellos que iban a llevar el ejército y la política iban a aprender del método de Pestalozzi. La pena es que solo estuvo 2 años, 1807 y 1808, Ay. porque la España de la época era para darle de comer aparte. Gente reaccionaria, que si la alta aristocracia, que si el clero echando para atrás, y le cerraron la escuela. Estamos hablando de marzo de 1808. Un mes más tarde de que se cerrara esta famosa escuela, surgió el famoso motín de Aranjuez, cuando Fernando VII le quita a Carlos IV, que era su padre, la corona. Luego tiene que ir a Francia, bueno, el tema de Bayona, y recordar que en 1808 es cuando empieza la famosa Guerra de la Independencia y el inicio de las famosas 2 Españas. Bueno, pues todas esas cosas, esos contextos, aquí, en esta plaza, en la escuela de Pestalozzi. No me digáis que no es interesante conocer este Madrid que vosotros nos enseñáis también. La historia es un punto. Esta es la calle del pez y aquí tenemos el bajorrelieve de un pez. Bueno, no sé si es un altorrelieve, un bajorrelieve o qué es. Mira, lo dejamos en medio relieve y a freír espárragos. Este pez protagoniza la leyenda que da nombre a toda la calle. Aquí, en tiempos de los austrias, había un estanque con peces a cascoporro. Al dueño de la finca le hacía gracia la idea de hacerse aquí unos adosaditos de la época. Y claro, con las obras, los peces del estanque les dio por morirse. Blanca, la hija del dueño, lo llevaba fatal, así que se puso en plan liberad a Willy y rescató al último pez. Pero a pesar de sus cuidados, el pez se quedó en la raspa. Blanca se quedó ahí todo depre con el pez que se le había muerto y no se anduvo con chiquitas. Se metió a monja aquí al lado, en San Plácido. Blanca, tía, que igual se te ha ido un poquito de las manos, ¿no? El padre de Blanca, apenado por la decisión de su hija, decidió esculpir un pez en recuerdo del triste suceso. En medio relieve hemos quedado, ¿no? Sí. La calle del pez es un punto. El punto sobre la historia. Quiero presentar a Julia. Ella lleva aquí apoyada así en esta pared desde el año 2003. A Julia la forjó Antonio Santín y se basó en una leyenda que corría por el Madrid del siglo XIX. Sabréis que en aquella época, por desgracia, pues la mujer no tenía derecho a estudiar y la universidad era solo para vosotros, para los hombres. Y de repente llegó una desconocida, que era Julia, y le echó un par y dijo: yo me voy a colar en la Universidad Central, que está muy cerca de San Bernardo. Y además se arriesgó hasta a tener problemas con la justicia, porque en aquella época estábamos hablando de un delito, ¿no? Así de fuerte era la historia. ¿Y a qué no sabéis qué hizo para colarse en esa universidad? Hizo un butrón y se coló. ¿Falsificar la firma? Pues no tenéis ni idea. No, hizo algo maravilloso y se disfrazó de hombre. Así como os lo digo, ¿eh? Esta mujer, Julia, la vamos a llevar, pero se dice, se rumorea, se cuenta que seguramente Julia sería Concepción Arenal. Hay una calle con su nombre. Ella era una escritora del siglo XIX, era una escritora liberal, feminista, realista, y que luchó durante toda su vida por algo una tontería, ¿sabes? O sea, ella solamente luchó por la igualdad entre el hombre y la mujer. Julia, Concepción Arenal, Conchita para sus amigos. Desde que tenía 21 años, ella tuvo clarísimo en la vida lo que quería hacer. Y lo que quería hacer era ser abogada. Y para ello, pues ya os digo, como que no se cortó un pelo. Bueno, se cortó todos. Se los cortó todos porque se cortó el pelo, se colocó una levita, se alzó la capa al hombro, se colocó el sombrero de 3 picos. Yo me estoy emocionando. Yo el próximo día quiero ir vestida de Concepción Arenal o de Conchita.
y se coló en las aulas. Lógicamente llegó un día en que la pillaron. No sé decirte qué pasó exactamente, pero bueno, hay momentos en que una mujer es que no puede disimular que es mujer, y a mucha honra, por cierto, ¿eh? Entonces aquel día la pillaron y en ese momento el rector la obligó a pasar un examen para poder continuar estudiando. Evidentemente mi heroína pasó el examen y con nota, y la tuvieron que dejar que siguiera estudiando en aquella universidad. A partir de ese momento, de su paso por la universidad, Concepción Arenal siempre vistió de hombre, pero lo más importante para mí, lo más bonito, es que siguió luchando durante toda su vida por la igualdad entre el hombre y la mujer. Y os tengo que confesar que más de un día, que como paseo mucho por aquí, esos días que tienes un poco de bajón, me vengo aquí, la miro y digo, venga Julia, échame una manita para tener valentía y luchar por los sueños que queremos, porque se cumplen. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Este es el Palacio de la Marquesa de Sonora, que hoy es la sede del Ministerio de Justicia. Antes había sido una de las casas de la duquesa de Alba, a la que llamaba la Casa Grande. ¿A qué casa vamos, duquesa? Pues no sé, tengo tantas, a la grande mismamente. Pues vamos. Pero antes aún perteneció al Marqués de Regalía. La palabra regalía nos encanta. Se refiere a un impuesto que se pagaba a la corona por la concesión de un derecho o privilegio. O sea, que querías importar chocolate de América, impuesto para los reyes. Que querías importar lana, lana para los reyes. Eso sí, el que se llevaba la mejor parte era el Marqués de Regalía, que cobraba los impuestos y a cambio se llevaba la típica comisión que le daba para invertir en estas chocitas. Para que veáis que la historia está viva, el impuesto que sigue pagando el tabaco que entra en España hoy se llama regalía. Hay pocas cosas más eternas que los impuestos. El punto sobre la historia. Os he citado aquí para presentaros este palacio donde vivió la familia Bauer, por eso se le conoce como Palacio Bauer. Fue una familia de banqueros muy poderosa en Madrid en el siglo XIX y principios del XX. El primer Bauer que llega aquí a Madrid es Ignacio Bauer, un banquero judío que viene como agente de los Rothschild, de la agencia Rothschild. Rothschild le daba a Bauer el 50% de los beneficios. Se mete en todos los negocios habidos y por haber. Vienen a vivir a este palacio que se convierte en el centro de la alta sociedad por los banquetes que hacían, las tertulias. Y aquí estaba la banca Bauer. Y entonces aquí viene toda la aristocracia, vienen muchos políticos y nacen las relaciones con la corona. De los 4 hijos, el que destaca es Gustavo y él es el que continúa con todos los negocios de su padre. Hay que tener en cuenta que se hace con el Parque del Capricho. Gustavo tiene 3 hijos, los últimos de la saga Bauer. Con ellos vendrá la decadencia absoluta. Eduardo es el que se queda, pero al principio de la guerra, en extrañas circunstancias, muere. Alfredo continuará también en los negocios, pero tendrá que emigrar a México. Ignacio continúa con los negocios de la familia, va a ser el que fomente la primera sinagoga que se hace en Madrid. Con este ya se acaba por completo una saga poderosa que hubo en Madrid, que fue la familia Bauer. Madrid es un punto. El punto sobre la historia.
Este pedazo de edificio tan pintón y decadente se llamó el Caserón de San Bernardo. A partir del siglo XIX se convirtió en la Universidad Central de Madrid. Por eso, desde entonces, se le llama a este barrio Universidad. Aquí estuvo el noviciado de los jesuitas antes de que llegara Mendizábal. Desamortizator. Hasta que los expulsaron en tiempos de Carlos III. Es que antes, si mandabas en un país y no expulsabas a nadie, no te tomaban en serio. Los jesuitas tenían ideas muy avanzadas para la época. Y claro, esto a los poderes tradicionales les daba así como urticaria. Así que necesitaban una excusa para acabar con ellos. Y hete aquí que llegó el motín de Esquilache, ¿os acordáis? Aquel jaleo que se montó porque un ministro extranjero quiso prohibir a los españoles los sombreros de ala ancha y las capas largas. Se cargaron políticamente a Esquilache y de paso echaron a los jesuitas, a los que acusaron by the face de provocar el motín. Sí, los jesuitas serían el demonio, pero a los que les echaron no les dio cosa quedarse con sus riquezas y sus palacios, no os creáis. La historia de Madrid es un punto. Este es el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, una familia muy interesada en el intercambio cultural. Ellos daban mamporrazos a diestro y siniestro y a cambio recibían prebendas y botines. El primer marqués de Santa Cruz fue don Álvaro de Bazán, el mejor marino español de todos los tiempos. Cervantes en el Quijote le llama Rayo de la Guerra, padre de los soldados, venturoso y jamás vencido. Tuvo una vida muy ajetreada, surcó los 7 mares y sin GPS. Fue el azote de los piratas berberiscos y el top 10 de su currículum fue la batalla de Lepanto. Aquí dentro se conserva parte del botín de aquella batalla. Y atención a su palmarés. Rendidas 2 ciudades, 8 islas y 25 villas. Tomados 36 castillos y fuertes, capturadas 1 galeaza, 3 carabos moriscos, 7 caramuzales turcos, 21 goletas, 27 bergantines, 44 galeras reales, 99 galeones y naves de alto bordo y 1814 piezas de artillería. Derrotas, 0. Nada, ni una. En premio a su brillantísima hoja de servicios, el rey Felipe II le concedió el título de Marqués de Santa Cruz. Cuando acabó con los piratas berberiscos, Felipe II le encargó que acabara con los corsarios ingleses. Álvaro de Bazán no se lo pensó 2 veces y decidió que lo mejor era atajar el problema de cuajo. Quería desembarcar en la mismísima Inglaterra para doblegar la ambición de la reina Isabel I. Felipe II le dijo, venga, vale, monta una flota y a invadir Inglaterra. Álvaro de Bazán llamó a su flota la Grande y Felicísima Armada. Los ingleses, después de la derrota y con mucho recochineo, la llamaron Armada Invencible. La pena es que don Álvaro se nos murió un par de meses antes de lanzar la empresa, porque si no, otro gallo lo hubiera cantado a los ingleses. Álvaro de Bazán, el mejor marino español. Un puntazo. Esta es la calle del Espíritu Santo, que debe su nombre a un hecho sorprendente, por decirlo de alguna manera. En tiempos de Felipe III, los cristianos estaban muy preocupados por la pureza de la sangre. Como los reyes católicos ya habían expulsado a los judíos, en esta época los únicos que amenazaban la pureza de la sangre eran los moriscos. Los moriscos eran los musulmanes que se habían bautizado y sus descendientes. La verdad es que se habían convertido más bien a la fuerza y siempre eran sospechosos de mantener sus antiguas creencias. Se les llamaba cristianos nuevos para diferenciarles de los cristianos viejos, que eran los cristianos de toda la vida. Esta zona de Madrid estaba ocupada por campesinos moriscos que trabajaban tranquilamente a las afueras de la ciudad.
Hasta aquí los antecedentes. Y ahora la leyenda. Se cuenta que en tiempos de Felipe III, un día sin nubes, ni tormenta, ni nada parecido, cayó un rayo fulminante que redujo a cenizas las casas de un montón de moriscos. En aquella época el pueblo era muy supersticioso. Los cristianos viejos interpretaron lo del rayo como una señal del Espíritu Santo. El cielo mandaba un rayo mortal para hacer un acto de justicia contra los moriscos. Ya os hemos dicho que los moriscos eran sospechosos. En memoria de aquel hecho se colocó aquí una cruz con una paloma en el centro. Por eso la calle se llamó la calle de la Cruz del Espíritu Santo. La cruz desapareció primero de la calle y después del nombre, y así se quedó como la calle del Espíritu Santo. Madrid es un punto. Esta es la glorieta de Ruiz Jiménez, aunque todo el mundo le llama San Bernardo. Aquí estaba el portillo de Fuencarral, por el que se entraba y se salía a Madrid viniendo desde el norte. En tiempos de los Austrias, aquí mismo se quemaban herejes. Eran espectáculos a los que acudían todos los madrileños, quién sabe si con palomitas. El evento se anunciaría más o menos así. Ha llegado el Inquisidor. Niños, niñas, papás, mamás, abuelos, abuelas, esta noche a las 10 en punto, no os perdáis el Auto de Fe, un espectáculo edificante para toda la familia. Con el verdugo Julián por primera vez en Madrid tras su exitosa gira por quemaderos de toda Europa. Herejes, protestantes, moriscos, judaizantes, abjuros, disfruten de una buena relajación al brazo secular. Penitentes e impenitentes, científicos e intelectuales, función única. Esta noche no se pierdan el increíble espectáculo de La Hoguera, La Hoguera, La Hoguera. Descuento para familias numerosas. En fin, que como eso de glorieta de la parrilla no sonaba muy bien, en 1934 se decidió ponerle el nombre del político Ruiz Jiménez. Pero vamos, San Bernardo de toda la vida. Madrid es un punto, el punto sobre la historia. Esta es la glorieta de Quevedo, que ya era redonda en tiempos de Carlos III, que trazó una plazuela circular aquí mismo. Vamos, que la fiebre española por las rotondas viene de lejos. Desde 1860 preside la plaza don Francisco Gómez de Quevedo Villegas Santibáñez Ceballos. Quevedo para los amigos. Y para los enemigos, que no sé de qué tenía más, porque Quevedo era un genio. Pero también tenía un genio... Sobre Quevedo os hemos contado un montón de anécdotas, pero hoy os vamos a contar una que va a hacer las delicias de los más jóvenes de la casa. Quevedo y el rey Felipe IV subieron las escaleras cuando al poeta se le desabrochó un zapato. Al agacharse para atárselos, dejó el trasero en pompa. El rey le dio una cariñosa palmadita en las nalgas. Quevedo, sin cortarse un pelo, dejó soltar una sonora ventosidad. Y va el rey y se pone... ¡Hombre, Quevedo! ¡Hombre, Felipe! Si el rey llama a una puerta, se le abre. La anécdota mola, chavales? Pero es falsa. El chiste ya aparecía en un cuento publicado cuando Quevedo solo tenía 11 añitos. En fin, a Quevedo no le hacen falta estas mentirijillas para erguirse en el panteón de los ilustres por su propio pie. Bueno, aunque tuviera el pie un poco de aquella manera. Y esto, punteras y punteros, no da para más. Oye, ¿y esto por qué es una glorieta y no una plaza o una ronda? Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí, en Telemadrid. Madrid es un punto. El punto sobre Madrid. La historia de Madrid. Madrid, punto y coma. Historia, Madrid, punto. Historia y coma. Madrid y punto. El punto sobre la historia. Punto sobre la historia.
historia desde Tel Aviv, Israel. La historia es un punto sobre la historia. Toma ya. Ibiza en su punto. El punto sobre la historia.